Aleluya, aleluya. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie y la llamé Mis parábolas favoritas. Mis parábolas favoritas. Usted se preguntará, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el tema es, ¿existe el infierno? Mire, cuando nosotros nos morimos, tenemos dos destinos, o el infierno o el cielo. No hay nada intermedio. ¿Okay? No hay nada intermedio. Hay una doctrina por allí que llaman aquilacionismo, que esa gente cree que cuando alguien muere, deja de existir completamente. También lo llaman inmortalidad condicional. Pero están equivocados, porque la Biblia nos dice que usted o se va para el infierno o se va para el cielo. Amén. Ese aniquilacionismo no existe. Eso es una falsa doctrina. Ahora bien, yo creo que lo primero que tenemos que saber antes de comenzar este texto es ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola, bíblicamente hablando? Una parábola es la narración de un hecho ficticio que sirve para explicar una enseñanza moral mediante una comparación. La parábola es una figura literaria que sirve para ejemplificar un comportamiento o un aprendizaje y hacerlo más comprensible. Nuestro Señor Jesús era un experto en predicar parábolas. Él era un experto en fabricar y contarlas. Y definitivamente Él encontraba las palabras exactas y las ilustraciones apropiadas para que la gente entendiera con claridad lo que Él estaba diciendo. Jesús era un tremendo maestro, un tremendo predicador. Pero aquí el Señor se está dirigiendo especialmente a los fariseos, quienes eran unos codiciosos, se creían todo lo que era mejor que una cola en el desierto. Se habían burlado de Cristo por lo que había dicho antes. Ya les digo cuál es eso. Y esta gente era muy estimada por los hombres. Y eso lo llama Lucas, que era una abominación para Dios. Eso lo podemos ver en Lucas 16, del 14 al 15. Dice la palabra: los fariseos, que eran amantes del dinero, casualmente, vamos a hablar de un rico, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, por lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Lo que para los hombres es de alta estima es abominante en los ojos de Dios. Los fariseos se jactaban especialmente de que Abraham era su padre, ¿verdad? Se jactaban de que eran discípulos de Moisés y que confiaban en él y en su ley. Y creían que tener vida eterna era solamente tener o leer las palabras de la Biblia, del Antiguo Testamento. O sea, para ellos no había Mesías, para ellos no había nada. O sea, simplemente por obras, ellos pensaban que iban a llegar al cielo. Pero ya lo explicamos en Efesios. No por obras. Sí. Amén. Ahora, muchos creen que esto es una historia real. Esto no es una historia real, esto es una historia ficticia. De hecho, el concepto de parábola no lo dice, pero la gente dice que esto es una parábola porque esta es la única parábola donde Jesucristo le da un nombre a uno de los personajes, que es Lázaro. Este no es el Lázaro que él resucitó, es un nombre que él le puso a esta persona que se fue para el cielo, y a este cierto hombre que no le dio nombre. Una traducción le dicen Dives, porque Dives significa rico, pero en realidad ese hombre no tenía nombre. Ahora, de hecho, fíjense, para probarles que solamente en una sola parábola el Señor nombró un nombre, Lucas 16, 19, aquí mismo dice: había un hombre rico. ¿Ok? En Lucas 10:30 dice: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Esa es la palabra del buen samaritano.
En Lucas 14, 16 dice, un hombre daba una gran cena e invitó a muchos. Un hombre, no un hombre. Capítulo 15, 11, un hombre tenía 2 hijos. Y Lucas 19, 12, un noble se fue a un país lejano para recibir un reino. Y hay muchos más. Entonces, yo no creo que esa historia es verídica. Yo creo que se lo inventó el Señor para explicar un punto. Y le voy a dar 4 razones por qué. Primero, desde el infierno no se puede ver el cielo. La historia dice en el versículo 26, hay un gran abismo abierto. Y nos dice que el hombre miraba hacia el cielo. ¿Ok? No hay nada en la Biblia que indique que en el infierno se observen las actividades del cielo. No hay nada de eso. Segundo, no hay nada en la Biblia que indique que alguien que está en el infierno puede hablar con alguien que está en el cielo. No lo hay. Así que no se ponga a buscar porque no lo hay. Tercero, no hay nada en la Biblia que indique que cuando el creyente muere es llevado por los ángeles al cielo. No lo hay. Y si usted cree eso, perdóneme, pero no lo hay. Y cuarto, no hay una regla que diga que una parábola no es parábola cuando le ponen un nombre. ¿Ok? Pablo nos dice, al morir, el cuerpo de un creyente se va a la tumba y su alma entra en la presencia del Señor. Pablo nos dice en 2 Corintios 5, de 6 a 8, dice, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y después dice, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimos y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Entonces, una vez que nosotros nos muramos, nos vamos para el cielo. El cuerpo se va para la tierra y el alma se va con el Señor. No hay intermedio. Que muchos creen que ¿cómo se llama? Regazo de Abraham es como donde nos vamos mientras no sé. Pero eso, lo de Abraham, eso más bien es como una expresión de honor que le están dando a este hombre, a Lázaro. Es como el honor de estar en el cielo. Hace muchos años atrás me decían que se creía que este regazo de Abraham era parte del cielo, pero no, eso no existe. Eso es el cielo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahorita? Ok, menos mal. Ok, entonces, la historia nos habla de un hombre pobre y un hombre rico. Ya se lo dije, este hombre rico representa a los fariseos. ¿Ok? Vamos a empezar con la escritura. En el versículo 19. Había cierto un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Ustedes se acuerdan cuando predicamos de Lidia y hablamos de que Lidia era una comerciante ¿cómo se llama? De tintos. Y el morado significaba realeza. Bueno, este tipo tenía un montón de dinero. Y por eso es que a los fariseos le caía bien, porque los fariseos querían estar con gente de alta alcurnia. Y el hombre pobre era Lazarito. Y dice, un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas. Esta palabra yacía en el original griego significa que alguien lo tiró allí. O sea, el tipo ni podía caminar. Y la idea era de que lo pusieron allí, porque me imagino que se cansaron de ayudar a este hombre, y de pronto estaban pensando que el rico saliera de su casa y le diera algo a Lázaro, y para que Lázaro pues pudiera sobrevivir. Pero el texto no nos dice que el hombre lo trató mal, pero tampoco lo trató bien. ¿Ok? Ok. Entonces, a medida que usted lee esta palabra está llena de contrastes. ¿Ok? Porque el hombre rico y el hombre pobre. Entonces, miren estos contrastes. Había un hombre con un hogar inmenso. Perdón. El pobre se vuelve rico y el rico se vuelve pobre. ¿Por qué? Porque el pobre se fue al cielo. Se hizo rico.
Y el rico se fue al infierno, se hizo pobre, espiritualmente hablando. Ahora fíjense en estos contrastes. Había un hombre con un hogar inmenso y había un hombre sin ningún hogar. Había un hombre saludable y había un hombre extremadamente enfermo. Había un hombre con una hambre extrema y había un hombre con grandes banquetes y exquisiteces. Había un hombre rico que fue al infierno y un hombre pobre que fue al cielo. Había un hombre rico atormentado en el infierno y había un hombre pobre honrado en el cielo. Había un hombre rico que sufría y había un hombre pobre que estaba satisfecho. Había un hombre que quería una migaja de pan y un hombre rico que quería una gota de agua. ¿Te entiendes aquí? Había un pobre que buscaba ayuda y un rico que no daba nada. Y había un rico que buscaba ayuda y un pobre que no daba nada. Había un hombre pobre sin esperanza y un hombre rico con toda la esperanza, con toda la mentira. Luego hay un hombre rico sin esperanza y un hombre pobre que tiene la esperanza hecha realidad. Porque la esperanza de nosotros algún día es estar en el cielo, amén. Entonces podemos ver aquí que más bien la parábola es referente al hombre rico. Al hombre rico. Cabe resaltar esto. El ser rico no lo lleva al infierno y el ser pobre no lo lleva al infierno tampoco. ¿Ok? Hay que aclarar eso. El punto es que debemos enfocarnos en Dios y no en las riquezas terrenales, que ese es el contexto. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de los fariseos? Cuando hablaron del dinero. Entonces, para los fariseos, el ser rico y pertenecer a la alta alcurnia es sinónimo de ser bendecido por Dios y merecer el cielo. Pero por lo contrario, el ser pobre era sinónimo de ser maldecido por Dios y por lo tanto merecer el infierno. Eso es lo que yo pensaba. Pero Jesús está a punto de decirle: están equivocados mis hijos. Y por eso los quería matar. Entonces, este tipo de teología es errada. No puede estar más cerrada y el Señor está a punto de corregirlos. Ya se lo dije. La muerte borra las ilusiones de un alto estatus social. Ambos hombres se quedaron sin aliento, ambos fueron despojados de sus posesiones, títulos e influencia. Cuando usted se muere, usted no se lleva nada. Amén. Entonces, a través de este hombre rico, vamos a aprender 3 cosas del infierno. 3 cosas del infierno. El infierno es real. Vamos a leer los versículos del 23 al 25. En que el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda, durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Entonces podemos ver la intensidad del sufrimiento. Dice la palabra que estaba en tormento. Dice la palabra que estaba gritando, pidiendo a Abraham que enviara a Lázaro para que con su dedo se mojara el dedo y le tocara su lengua. Estaba en agonía. Fíjense que él estaba seguro de que de allí no iba a salir, porque en vez de pedirle que lo sacaran de allí, lo que dice es que envíale a Lázaro, a mi hermano, para que crean y se arrepientan. Porque no quería que eso le pasara a su hermano. Entonces mire, Mateo 13 del 41 al 42 lo dice: enviará el Hijo de Dios, del hombre, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno es real, eso no es mentira, es real. Muchos dicen que el infierno ya lo estamos viviendo. No, hay un infierno y hay un cielo. El Señor lo dice.
Marcos 9:48 dice, no nos da otra descripción del infierno cuando nos dice que allí el gusano nunca muere en un fuego que nunca se apaga. Horrible eso. Ahora, ¿qué significa eso? El gusano nunca muere en un fuego que nunca se apaga. El fuego obviamente indica una experiencia torturadora, pero ¿qué significa el gusano que nunca muere? Muchos comentaristas antiguos, a lo largo de los siglos, ellos han pensado que el gusano es una referencia a la conciencia, una culpa persistente e implacable que oprime al alma torturada en el infierno. Eso es lo que significa el gusano. El gusano que nunca muere es la implacable y acusadora conciencia del pecador, cuyo tormento es interminable, absoluto e incesante, mientras la verdad de su culpa y miseria agobia su alma contentamente. Eso es el infierno. ¿Quién se quiere ir para allá? Nadie. Pero el rico no escuchó el evangelio, entonces, no lo aceptó. No aceptó el evangelio. Y Lázaro lo aceptó, y ahí está la diferencia. Hay predicadores que le pusieron esto. El hombre que se sorprendió está en el infierno. Amén. John Flavel, un puritano, escribió lo siguiente: la conciencia se convierte en el látigo que debe azotar el alma del pecador en el infierno, sede y centro de todos los tormentos. El infierno es la sede de todos los tormentos. Apocalipsis 14:11 dice que el pecador no tendrá descanso ni de día ni de noche. O sea que es un sufrimiento constante. Horrible. Horrible. Cuando David reflexionaba sobre los horrores de su pecado en el Salmo 51, cuando, ¿se acuerdan? Cuando mató al esposo de Betsabé y tuvo relaciones con Betsabé, él dice en el versículo 3, mi pecado está siempre delante de mí. Y es así como usted se va a sentir en el infierno. El pecado va a estar, la culpabilidad va a estar tirándole completamente en el cielo constantemente. La culpa nunca se va a desaparecer, la culpa nunca se va a aliviar, la conciencia nunca se va a callar. Usted va a estar ahí por tormentos por una eternidad completa. Yo he hablado de una gente aquí que no conociera al Señor para... Porque el predicar del invierno no es famoso, no es... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la palabra que es? Popular. ¿Amén? En el infierno no habrá ningún recurso psicológico ni médico que lo haga olvidarse de su culpa. No van a haber medicinas. En el infierno, usted sentirá el peso de la culpa del pecado de toda su vida y eso nunca lo va a dejar de sentir. Horrible. ¿Quién quiere estar ahí? Nadie, absolutamente nadie. Daniel 12:2 nos dice que del infierno habrá vergüenza y desprecio eterno. Es decir, el pecador sentirá vergüenza y odio a sí mismo. No habrá alivio de la vergüenza de una vida de pecado y rechazo de la verdad de Dios. Amén. Esta palabra desprecio en el hebreo significa repugnante, miserable. Esto significa que la tortura es constante, que van a sentir los que llegan allí. El infierno es un lugar real. Es un lugar de sufrimiento inigualable. Lo segundo es que el infierno es inescapable. Fíjense en el 26 al 28. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que los envíes a casa de mi Padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham, no, hasta ahí. Para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y aquí es la verdad más horrible de este pasaje. Después que uno se muere, no hay segundas oportunidades.
Usted no puede orarle a Santa María, usted no puede orar a San Andrés, usted no puede orar a San Fernando. Cuando usted está muerto, su destino ya está sellado para siempre. Y a San Juan. Tampoco. O se va para el infierno, o se va para el cielo. Ese abismo representa nuestra separación de Dios. No se cruza con oraciones, ni obras, ni rituales, ni nada. Si usted muere y se va al infierno, de allí no lo saca nadie. Erwin Lutzer, el que solía ser el pastor de la iglesia de Moody, y ahora es pastor emérito, él escribe lo siguiente: mientras familiares y amigos planean tu funeral, decidiendo el ataúd, el lugar de entierro y quiénes serán los portadores del féretro, te sentirás más vivo que nunca, así sea en el infierno o en el cielo. Él sigue: verás a Dios en su trono rodeado de ángeles y humanidad redimida, o sentirás un peso indescriptible de culpa y abandono. ¿Te verá la diferencia? No hay un destino intermedio entre estos dos extremos, solo la alegría o tristeza. Tampoco será posible trasladarse de una región a otra, por infinitas que sean las eras, por sinceros que sean los llantos, por intenso que sea el sufrimiento. Tus planes de viaje se limitan a tu morada actual. Si están en el infierno, se quedan en el infierno; si están en el cielo, se quedan en el cielo. Quienes se encuentran en las regiones más bajas, sigue Lutzer, y sombrías, nunca cruzarán las puertas que conducen a la luz y el éxtasis infinitos. Descubrirán que las hermosas palabras pronunciadas en su eulogía no se parecen en nada a la realidad que ahora están enfrentando. Amén. Y esto presagia la realidad de que incluso cuando Jesús resucitara de entre los muertos, muchos, incluyendo los líderes religiosos, todavía se negarían a creer a Jesús. Sí, eso lo podemos ver en Juan 11 del 45 al 53. Juan 11 del 45 al 53. Dice la palabra: por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron que que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes, ya estoy medio ciego yo aquí, los principales sacerdotes convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no digo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon matarle. Debido a que el infierno es inescapable, no tendremos nunca la oportunidad de predicar el evangelio, porque primero estamos muertos y estamos en el infierno. El rico entiende que no se puede escapar del infierno. Sin embargo, le pide a Abraham que envíe a Lázaro para que les predique a sus hermanos y se arrepientan. ¿Y qué le dice Abraham? Mi niño, tú recibiste en la vida lo que tenías que recibir en la vida. Tú recibiste. Y Lázaro recibió en la vida lo que tenías que recibir en la vida. O sea, tú no me quisiste aceptar. Te fuiste para el infierno, para la sorpresa. ¿Verdad? Esto nos da la noción que el rico entendía que para poder ir al cielo era necesario el arrepentimiento de pecados. Pero qué triste, ¿no? Aunque no es algo ficticio, pero qué triste que tienes que llegar al infierno para saber que tomaste la peor decisión de tu vida. El infierno es inescapable no porque Dios sea cruel, sino porque Dios es santo y justo y porque los pecadores que rechazan su gracia permanecen en rebelión eternamente.
permanecen en rebelión eternamente. Una vez en el infierno, ya no hay camino atrás. Y por último, el infierno es evitable. El infierno es evitable. Versículos del 29 al 31. 29 al 31. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ahí está la palabra arrepentirán. Mas Abraham les contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Entonces, ¿cómo se evita el infierno? Creyendo en el evangelio del mensaje de salvación, perdón. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Bueno, Pablo lo resume en 1 Corintios 15, de 1 al 4. Él dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mucha gente va a ser sorprendida cuando muera porque lamentablemente muchos creen que todos los caminos van al cielo. Y eso no es así. El mismo Señor nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Abraham en esta historia ficticia le responde al rico que sus hermanos tenían a Moisés y a los profetas, lo que les quería decir era que ellos tenían suficiente información para arrepentirse de sus pecados y creer en el Dios de Israel. Ellos tenían el Antiguo Testamento completo. Desde Génesis hasta Malaquías. Lo tenían completo. Por ejemplo, ellos tenían Ezequiel 18 cuando dice la palabra, el alma que peca debe morir. Ellos tenían a Deuteronomio 27 que decía que hablaba sobre la santidad de Dios y del castigo del pecado. Ellos sabían que debían arrepentirse de su pecado. Job 42:6 dice, de oídas te había oído, es decir, sabía algo de ti, pero ahora mis ojos te ven. Job quería decir, Señor, ahora mi percepción va mucho más allá de lo que solía saber. Ahora sé más de ti, mi Dios. Te he visto de una manera más gloriosa a través de mi sufrimiento, lo cual nunca antes había experimentado. Ellos sabían que la salvación era por gracia soberana, que Dios ha salvado hoy, siempre ha salvado y siempre salvará a pecadores de todas las épocas, antes y después de la cruz, solo por gracia. La salvación nunca ha sido por méritos, nunca ha sido por obras, nunca ha sido por bondad relativa, nunca ha sido por rituales, ceremonias ni sacrificios religiosos, y desde los escritos de Moisés, Dios manifiesta una gracia asombrosa que comienza en Génesis 3, cuando Él dijo, el día de que comas de ese fruto, morirás. Dios tenía derecho a ejecutar a Adán y a Eva el día que comieron y pecaron. Y yo estoy seguro de que comieron muy poco después de ser creados, y sin embargo, en la asombrosa gracia de Dios, Adán vive casi 1000 años después de su pecado, y Dios mismo bendice a esa humanidad pecadora. Eso es gracia. Eso es gracia. Gloria a Dios. También podemos ver la gracia de Dios en Génesis 3:21. Cuando Dios mata al primer animal y toma la piel y lo envuelve de los lomos de Adán y de Eva para cubrir su vergüenza. Y aprendemos que Dios es misericordioso, que Dios da vida a quienes no la merecen y que Dios cubre a los pecadores. Eso es gracia de Dios. Los judíos no tenían excusa para no ser salvos. Eso lo hemos dicho un montón de veces. Todas estas cosas y muchas más les estaba pintando la perfecta obra de arte sobre el Mesías que había de venir. Pero que lamentablemente no lo aceptaron. Pero para aquellos judíos que todavía están vivos y para aquellos que nunca han escuchado al Señor, ellos todavía tienen oportunidad, a diferencia de este rico. Si un judío se muere, ¿qué pasa? Sin Jesús, se va para el infierno. No tienen excusa. Isaías 53, 4, 6, que lo llaman el quinto evangelio, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ellos tenían a Moisés y los profetas, que es un hebraísmo que se refiere a todo el Antiguo Testamento. En realidad, ¿quiere ser sorprendido cuando usted muera? Escuche la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor lo dijo, tienen a Moisés y a los profetas, tienen la palabra. Crea lo que les dice la palabra. La palabra de Dios nos enseña el verdadero evangelio de Jesucristo, ¿sí o no? A través de ella conoceremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Alfa y al Omega, al principio y el fin. A Él es el que le debemos dar la gloria. Yo espero que este mensaje haya enseñado que el infierno sí existe. Y ahora tiene información para decirle a la gente que el infierno... ellos van a decir, bueno, que la Biblia la escribieron los hombres. Sí, la escribieron los hombres, pero inspirados por Dios. Y usted sabía que la Biblia es el único libro que puede ser corroborado arqueológicamente hablando. El único. Usted compara esto con la Ilíada, ¿se acuerda de los libros de Homero? Esto tiene más veracidad que esos libros. Porque lo han comprobado historiadores que ni siquiera son cristianos. Entonces, ¿cómo vengo a Jesucristo? Escuche la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, acéptelo a Él como su Señor y Salvador. Él es el único que puede dar salvación. Yo soy el camino, la verdad. Nadie viene por mí si no es por mí. Ese es el verdadero. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por este pasaje, Señor. Gracias por aclararnos lo que es y lo que no es. Gracias por recordarnos que existe un infierno, Señor, para que nosotros advirtamos a los que todavía tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir estudiando tu palabra. Ayúdanos a seguir amándonos los unos a otros. Ayúdanos a seguir amando al que no te cree. Y la mejor manera de amarlo es, Señor, es hablando de ti. Señor, te pido que protejas a tu iglesia, Señor, y que protejas a todos aquí presentes y que le des una bendición especial a cada quien aquí que está presente, Señor. Bendícenos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.